En un pequeño pueblo vivía un chico llamado Ryan, que era muy guapo y tenía un corazón puro. Él montaba un burro y vendía frutas por todo el pueblo. En la tienda donde compraba la fruta trabajaba una chica llamada Sara, que estaba enamorada de él, pero Ryan no le prestaba mucha atención. A veces le jalaba el cabello largo. ¡Ryan, no lo hagas! Y a veces la asustaba. Aún así, Sara era muy bondadosa y le daba frutas a precios bajos para que Ryan pudiera ganar algo de dinero. Un día, Ryan estaba sentado en un pequeño restaurante tomando té. Vio que en la tienda de al lado una reina bajaba de su caballo. Ryan sintió mucha curiosidad y se acercó para verla mejor. Vio a una reina muy hermosa y se quedó mirándola sin poder apartar la vista. La reina se llamaba Lila y era la única hija de un palacio real. Ryan la siguió hasta el palacio para saber dónde vivía. Pero cuando intentó entrar al palacio, los soldados lo echaron. Ryan se enojó mucho y se fue de allí. Mientras caminaba, solo pensaba en Lila y en cómo podría conquistarla. Lila era muy consentida y todos los sirvientes siempre estaban a su alrededor. Su padre era muy codicioso y tenía mucha riqueza obtenida por malas acciones. Ryan volvió a la tienda de Sara. ¿Qué te pasó? Hoy vi a una reina con un cabello marrón muy hermoso. ¿Una reina? ¿Era Lila? ¿Su nombre es Lila? Sí, pero ¿por qué piensas en ella? Así nada más. Ese día Ryan se fue sin comprar frutas, y Sara solo lo miró alejarse en silencio. Mientras caminaba, Ryan hablaba consigo mismo. ¿Podré conquistar a Lila? Tal vez yo le guste, después de todo soy guapo. Metió la mano en su bolsillo y sacó algunas monedas, pero al verlas se puso triste. Corrió hacia Sara y dijo: Sara, ayúdame por favor, te devolveré el dinero pronto. Está bien, te lo daré. Sara le dio el dinero sin pensarlo. Ryan fue directamente a una tienda de ropa y empezó a buscar un buen traje. Finalmente compró un hermoso traje de príncipe real a bajo precio. Tomó prestado un caballo de su amigo y se dirigió hacia el palacio de Lila. Esta vez los soldados lo dejaron entrar y él se puso muy feliz. Ryan se reunió con el padre de Lila y dijo: Soy Ryan, un príncipe de otra ciudad. El padre de Lila era codicioso, así que al escuchar eso se alegró mucho. Presentó a Lila a Ryan e intentó que se hicieran amigos. Poco a poco la amistad entre Ryan y Lila se hizo más profunda. Un día el padre de Lila dijo: Si te gusta Lila, tendrás que cumplir algunas de mis condiciones. También tendrás que poner algunos jardines de tu palacio a mi nombre. Todo lo que tengo lo haré por Lila. Al escuchar esto, Ryan se preocupó y pidió algo de tiempo antes de irse. Después de muchos días, cuando regresó a la tienda de Sara, ella se alegró mucho al verlo. Ella dijo: Ryan, ¿dónde has estado? No has venido en tantos días. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que me quede sentado en tu tienda todo el tiempo? Ryan estaba preocupado y la regañó, y Sara se fue llorando. En el camino, un sirviente del palacio vio a Ryan y le contó toda la verdad al padre de Lila. El padre se enfadó mucho, mandó golpear a Ryan y le quitó su burro. Nos vamos a llevar tu burro, ahora tendrás que pagar tu castigo. Sara vio a Ryan herido en el camino y lo ayudó. Ella lo cuidó hasta que se recuperó. Cuando se recuperó, Ryan fue al palacio para recuperar su burro. ¿Cómo te atreviste a intentar engañarnos? ¿Quién te creía siendo pobre? Debe respetar nuestra igualdad. Me enamoré de su hija a primera vista. Soy pobre, pero mi amor es verdadero. El rey dijo: Ryan suplicó mucho, pero el padre y Lila lo ignoraron. Si quieres casarte con mi hija, tendrás que ser rico. Tienes un año para volver siendo próspero. Está bien, haré lo que sea por Lila. Ella es solo mía. Ryan regresó, empacó sus cosas y se preparó para el viaje. Antes de irse, escribió una carta para Sara
y le pidió perdón por haberla regañado. Cuando Sara recibió la carta, lloró mucho al leerla, porque Ryan se había ido y la dejó atrás. Ryan fue a otra ciudad, y allí intentó mucho encontrar trabajo. Pero nadie lo contrató, y cada día se sentía más preocupado. Cansado, un día se acostó al lado del camino y se quedó dormido. Durante varios días, tocó muchas puertas y pidió trabajo a muchas personas. Finalmente consiguió trabajo rompiendo montañas, donde trabajaban muchos obreros. El trabajo era muy duro, pero Ryan puso toda su fuerza en ello. Cortaba piedras, cargaba pesos enormes y sudaba bajo el sol. Después de algunos días recibió un pequeño salario, pero entendió que así sería difícil hacerse rico. Si quiero conquistar a mi Lila, tendré que ganar más dinero. De otra manera, ¿cómo la conseguiré? Un día el dueño le dijo: «Ve debajo de la montaña y trae carbón». Ryan empezó a cavar y de repente encontró una vieja caja enterrada en la tierra. Cuando abrió la caja, vio mucho oro brillando dentro. Los ojos de Ryan brillaron de alegría. En secreto tomó la caja. Escondió el oro en la tierra y dejó una señal. Luego llenó la caja vacía con piedras y se la dio al dueño diciendo: Ayer estaba cavando aquí y encontré esto, pero no lo abrí. No confío en nadie que trabaje aquí. Tendrás que ir ante el rey, allí se sabrá toda la verdad. El dueño sospechó y entregó a Ryan al rey de la ciudad. El rey ordenó a los soldados que lo registraran, pero al no encontrar nada, lo liberaron. Hemos estado vigilándote muy de cerca. Ahora, lo que hagas. Ryan salió rápidamente, recuperó el oro escondido y se dirigió a otra ciudad. Allí vendió el oro a un comerciante rico y recibió mucho dinero. Un año después regresó a su pueblo. Ya era un hombre cambiado. Primero fue al palacio, pero el padre de Lila dijo: No tiene sentido que hayas venido. Ya he comprometido a Lila con un rey rico. Yo tenía muchas deudas con él. Pero Lila solo era mía. ¿Por qué hiciste eso? ¡Vete de aquí! Dei, al escuchar esto, Dame a mi Lila, no sé por qué. el corazón de Ryan se rompió. Mientras regresaba triste, Sara lo vio. Ryan, ¿por qué te fuiste? No sabes cuánto te extrañé. Te voy a contar todo. Ryan le contó toda la historia. Ahora eres rico, construye tu propio palacio y empieza una nueva vida. Ryan siguió su consejo y en poco tiempo construyó un hermoso palacio. Contrató sirvientes, compró caballos y empezó a vivir con honor. Unos días después, Lila llegó a su palacio, triste y sola. Contó que su esposo la había divorciado porque su padre había engañado en negocios. Ryan era compasivo y le dio un lugar para quedarse y algo de dinero. Poco a poco, Lila empezó a visitarlo cada día y su amistad renació. Sara observaba todo en silencio, con un dolor callado en su corazón. Un día Ryan organizó una gran fiesta de salón en su palacio. Todos los invitados se reunieron y Ryan anunció: Quiero casarme. Y hoy quiero mostrarles a todos mi vida junto a mi pareja. Todos pensaron que diría el nombre de Lila, pero tomó la mano de Sara. Siempre busqué un diamante, pero el verdadero diamante estaba a mi lado. Sara, me tomó mucho tiempo entender tu amor. Lila se quedó sorprendida. Te amo, Sara. Yo también te amo. Ryan dijo. Lila salió del palacio en silencio. Ryan y Sara se casaron y su amistad se convirtió en un amor profundo. Ahora ambos vivieron felices y en paz. Moraleja: el amor verdadero y la lealtad son lo más valioso. Quienes permanecen a nuestro lado en los tiempos difíciles son el verdadero tesoro. La codicia y la mentira finalmente dejan a la persona sola.